En 1994, un neurocientífico mexicano desapareció sin dejar rastro. Y más de 3 décadas después todavía no existe consenso sobre algo que debería ser mucho más simple de resolver que su desaparición. Si lo que investigó durante 20 años era ciencia genuina que se adelantó a su tiempo, o una desviación bien intencionada que terminó alejándose de todo lo que hace que la ciencia funcione. Hay departamentos de neurociencia donde su nombre no aparece en ningún programa de estudios, y hay al mismo tiempo investigadores serios con publicaciones revisadas por pares en revistas legítimas que citan su trabajo como un antecedente incómodo de ideas que la neurociencia actual está empezando a tomar en serio por otras vías. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, y eso, más que cualquier teoría sobre su desaparición, es lo que quiero que entendamos hoy con el mayor rigor posible. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Este es un tema que exige que pensemos con cuidado, así que quiero saber quién está aquí conmigo mientras lo desarrollamos. Para poder emitir cualquier tipo de veredicto razonable sobre Jacobo Grinberg, primero hace falta separar dos preguntas que casi siempre se mezclan cuando se habla de él y que en realidad tienen respuestas completamente distintas. La primera pregunta es, ¿su metodología experimental cumplía con los estándares de rigor de la ciencia de su época? La segunda pregunta es, ¿las ideas conceptuales que proponía más allá de los experimentos concretos tienen algún tipo de eco legítimo en lo que la neurociencia sabe hoy? Vas a ver a lo largo de este video que la respuesta a la primera pregunta es mucho más comprometida de lo que sus seguidores suelen admitir, y que la respuesta a la segunda es mucho más interesante de lo que sus críticos suelen admitir. Empecemos por el terreno donde Grinberg sí se movía con un rigor que merece reconocimiento, porque es importante no caer en el extremo contrario y descartarlo como un simple charlatán, algo que sería tan deshonesto como idealizarlo sin crítica. Grinberg tenía una formación sólida, doctorado, publicaciones en revistas académicas, un puesto en la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los centros de investigación más importantes de toda Latinoamérica. Su experimento más conocido, el de la transferencia de potenciales evocados, no era un truco de salón. Aislaba a los dos sujetos en jaulas de Faraday, estructuras metálicas diseñadas específicamente para bloquear cualquier tipo de señal electromagnética convencional, precisamente para descartar de entrada la explicación más obvia y más aburrida, que la correlación entre los cerebros de los dos sujetos se debiera a algún tipo de señal física ordinaria viajando entre ambos. Ese diseño experimental en sí mismo es serio, es exactamente el tipo de control que cualquier revisor exigente pediría antes de aceptar un resultado tan extraordinario. Y aquí está el primer dato que quiero que te lleves de este video, porque casi nunca se menciona con la claridad que merece los resultados originales de Grinberg, publicados en la revista Physics Essays, mostraban una correlación estadísticamente significativa entre la actividad cerebral de los dos sujetos, mayor de lo que cabría esperar por azar. Eso no es una opinión ni una interpretación mística. Es un resultado publicado con sus números, sometido en su momento a revisión por pares, pero justo cuando crees que esto ya resuelve la pregunta a favor de Grinberg, aparece el problema que define más que cualquier otro el debate científico real sobre su legado. Y ese problema tiene un nombre muy simple: replicación. Y eso no es lo más importante de esta historia. En unos minutos vas a descubrir qué pasó exactamente cuando otros laboratorios en distintas partes del mundo intentaron repetir este experimento en condiciones similares y por qué ese resultado divide hasta el día de hoy a quienes han estudiado el caso con seriedad. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento, porque aquí no vamos a quedarnos con la versión cómoda de la historia, sea la versión que idolatra a Grinberg sin crítica o la que lo descarta sin haber revisado realmente sus datos. La ciencia funciona en gran medida gracias a un principio muy simple. Un resultado extraordinario necesita evidencia extraordinaria, y esa evidencia se construye sobre todo a través de la repetición. Si un fenómeno es real, otros laboratorios, con otros sujetos, con otros equipos, deberían poder observarlo de nuevo, aunque sea con matices distintos. Cuando distintos grupos de investigación intentaron replicar el experimento de la transferencia de potenciales evocados,
los resultados fueron, en el mejor de los casos, mixtos. Algunos reportaron efectos similares, aunque generalmente más débiles que los originales. Otros no encontraron ninguna correlación estadísticamente significativa, y esta inconsistencia es exactamente el tipo de patrón que en la historia de la ciencia casi siempre termina asociado a fenómenos que con el tiempo se disuelven. Efectos pequeños, en el límite de la significancia estadística, que aparecen con más fuerza en los laboratorios de quienes ya creen en el fenómeno y con menos fuerza o directamente ausentes en los laboratorios más escépticos. Esto no significa automáticamente que Greenberg estuviera equivocado. Significa que, desde el punto de vista de la evidencia acumulada, su hallazgo original nunca alcanzó el estatus de fenómeno confirmado de manera robusta. Se quedó y sigue estando en una zona gris, incómoda, ni completamente refutado, ni completamente confirmado. Y esa zona gris es precisamente el terreno donde se libran las batallas más intensas sobre su legado, porque cada lado de este debate tiende a interpretar la ambigüedad a su favor. Sus defensores dicen que la inconsistencia se debe a que el fenómeno depende de variables difíciles de estandarizar, como el vínculo emocional real entre los sujetos. Sus críticos dicen que esa misma explicación es exactamente el tipo de excusa ad hoc que se usa históricamente para proteger teorías que en realidad no tienen sustento. Quiero que te quedes con esta idea, porque es importante y vamos a volver a ella. En ciencia, cuando un fenómeno solo aparece bajo condiciones muy específicas, que además coinciden sospechosamente con las condiciones preferidas de quienes ya creen en él, la explicación más razonable, aunque no sea la más satisfactoria emocionalmente, suele ser que el efecto es débil, inconsistente o inexistente, y no que existe una variable oculta y elegante que lo explica todo. Dicho esto, y sin dejar de sostener esta cautela, hay algo que sí merece ser reconocido con honestidad, y es aquí donde la balanza empieza a moverse un poco hacia el otro lado. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si estás disfrutando de este análisis, de esta forma de tratar el tema, sin caer en el extremo de la idolatría ni en el extremo del desprecio fácil, dime en los comentarios cuál es tu veredicto hasta este punto del video. ¿Crees que Greenberg estaba en lo correcto o crees que se equivocó? Vamos a volver sobre esta pregunta al final y quiero ver si tu opinión cambia conforme avancemos. El terreno donde la idea de adelantado a su época empieza a tener un fundamento más sólido no está en sus experimentos concretos de laboratorio, que como acabamos de ver, siguen sin estar confirmados de manera robusta. Está en algunas de las intuiciones conceptuales más amplias que Greenberg defendía y que la neurociencia mainstream, por caminos completamente distintos y ninguna relación directa con su obra, ha terminado desarrollando de todas formas. El ejemplo más claro de esto es la idea de que el cerebro no es un receptor pasivo de la realidad, sino un motor activo de construcción, de predicción, de interpretación. Greenberg lo describía con la metáfora del traductor. El cerebro no graba la realidad como una cámara, decía. La traduce, la construye a partir de un proceso activo. En su época esta idea sonaba filosófica, casi mística, alejada del mainstream experimental de la neurociencia. Hoy, sin embargo, existe todo un campo de investigación serio, con financiamiento sólido y publicaciones en las revistas más prestigiosas del mundo, conocido como procesamiento predictivo, que sostiene, con evidencia experimental rigurosa, algo sorprendentemente parecido, que el cerebro no procesa la información sensorial de manera pasiva, sino que genera constantemente predicciones sobre lo que espera percibir, y que lo que llamamos percepción consciente es, en gran medida, el resultado de esa predicción siendo ajustada por el error entre lo esperado y lo recibido. Esto no significa que Greenberg haya anticipado el procesamiento predictivo tal como lo entendemos hoy. Los mecanismos que propone esta corriente actual de la neurociencia son completamente distintos de la teoría del campo sintérgico. No dependen de ningún campo de información externo ni de ninguna conexión no local entre cerebros. Son modelos que funcionan enteramente dentro de los límites convencionales de un cerebro individual, sin ningún tipo de fenómeno paranormal involucrado. Pero la intuición general, la idea de que la mente construye activamente la realidad en lugar de simplemente registrarla, esa intuición que Greenberg defendía con un lenguaje mucho más especulativo, resultó apuntar en una dirección que la ciencia legítima ha terminado validando, aunque por un camino completamente distinto al que él imaginaba.
Justo cuando crees que esto ya inclina la balanza claramente a su favor, hay un segundo ejemplo todavía más matizado, y es el que más discusión genera entre quienes estudian su legado con seriedad. Y eso no es lo más interesante de este debate. En unos minutos vas a descubrir qué encontraron los investigadores que empezaron a usar una técnica llamada hyperscanning y por qué algunos consideran que esto es la vindicación parcial de Greenberg, mientras que otros insisten en que es exactamente lo contrario. Si te está gustando este análisis, suscríbete, porque en este canal no nos conformamos con la versión simplificada de estos debates. Vamos a las fuentes, a los datos, a los argumentos reales de ambos lados. El hyperscanning es una técnica moderna de neuroimagen que permite registrar de manera simultánea la actividad cerebral de dos o más personas mientras interactúan entre sí, usando electroencefalografía o resonancia magnética funcional, a diferencia del experimento original de Greenberg, que aislaba a los sujetos en jaulas de Faraday completamente separados. El hyperscanning estudia a personas que están interactuando activamente, hablando, mirándose, colaborando en una tarea, y mide si sus patrones de actividad cerebral empiezan a sincronizarse, a coordinarse a lo largo de esa interacción. Y lo que estos estudios han encontrado, con una robustez metodológica y un nivel de replicación mucho mayor que el experimento original de Greenberg, es que sí existe una sincronización real, medible, entre los cerebros de dos personas que interactúan de manera significativa. Esta sincronización es más fuerte entre personas con vínculos emocionales cercanos que entre desconocidos. Es más fuerte durante momentos de cooperación genuina que durante momentos de competencia, y se correlaciona con medidas independientes de conexión social percibida entre los participantes. Aquí está el matiz que quiero que entiendas con toda claridad, porque es la clave de todo este debate. Los defensores de Greenberg suelen presentar estos hallazgos de hyperscanning como una confirmación de su teoría, diciendo, en esencia, la ciencia por fin demostró lo que Greenberg decía. Pero esto es, según cualquier lectura cuidadosa de ambos cuerpos de investigación, una simplificación que distorsiona lo que realmente está pasando. El hyperscanning no muestra ningún tipo de conexión no local, ningún campo de información externo, ninguna transferencia de información que viole los límites convencionales de la comunicación física. Lo que muestra es que dos cerebros expuestos a los mismos estímulos sensoriales compartidos, en el mismo espacio, con las mismas señales visuales y auditivas llegando a ambos, terminan de manera comprensible desde la neurociencia estándar, generando patrones de actividad relacionados precisamente porque están procesando información compartida a través de canales sensoriales completamente ordinarios. Es decir, el hyperscanning confirma que la sincronía cerebral entre personas cercanas es real y medible, pero no confirma el mecanismo que Greenberg proponía para explicarla. Es la diferencia entre acertar en la observación y acertar en la explicación. Greenberg observó algo real, que las personas con vínculos cercanos muestran algún tipo de correlación neurológica medible, pero el mecanismo que propuso para explicar esa correlación, un campo de información externo no local que conecta cerebros sin ningún canal físico convencional, sigue sin tener ningún sustento experimental sólido, incluso después de décadas de investigación posterior en esta misma dirección general. Esto es, en mi opinión, la forma más honesta de resumir el veredicto sobre Greenberg hasta este punto. Tenía buena intuición sobre qué fenómenos merecían atención científica seria. ¿Se equivocaba? ¿O al menos se adelantaba sin suficiente evidencia sobre el mecanismo que explicaba esos fenómenos? Antes de seguir, quiero que pienses en algo. ¿Conoces a alguien con quien sientas una conexión que te cuesta explicar racionalmente, algún tipo de sincronía que parece ir más allá de la simple coincidencia? No te pido que saques conclusiones sobre si eso prueba algo paranormal. Solo te pido que lo tengas presente mientras seguimos, porque vamos a volver a esta pregunta desde un ángulo distinto más adelante. Y cuéntame en los comentarios, además, si algún dato de los que hemos visto hasta ahora te ha hecho cambiar tu veredicto inicial sobre Greenberg. Hay un tercer terreno donde el debate sobre Greenberg se vuelve todavía más complicado y es el que menos se discute públicamente porque toca un tema incómodo dentro de la propia historia de la ciencia.
El sesgo de publicación y el problema de las comparaciones múltiples. Cuando un investigador realiza muchos análisis estadísticos distintos sobre un mismo conjunto de datos, buscando patrones, la probabilidad de encontrar algo estadísticamente significativo solo por azar aumenta considerablemente, incluso si no existe ningún fenómeno real detrás. Este es uno de los problemas metodológicos más serios y mejor documentados en la historia reciente de la psicología experimental, y varios análisis críticos del trabajo de Greenberg, incluidos algunos realizados por investigadores que en principio estaban dispuestos a tomarlo en serio, señalan que sus publicaciones muestran patrones consistentes con este tipo de problema. Múltiples comparaciones, criterios de análisis que parecen haberse ajustado después de ver los datos, y una tendencia a reportar con entusiasmo los resultados positivos mientras se minimizan o se explican los negativos. Esto no es exclusivo de Greenberg. Es un problema que afectó y sigue afectando a campos enteros de la investigación científica, incluidos algunos completamente convencionales y respetados. Pero mencionarlo aquí es importante porque cambia la pregunta de fondo. Si los resultados originales de Greenberg pueden explicarse, al menos en parte, por este tipo de problema estadístico, entonces la pregunta, ¿estaba equivocado o se adelantó a su época? Empieza a tener una tercera respuesta posible, más incómoda que las otras dos. Tal vez ninguna de las dos. Tal vez simplemente cometió los mismos errores metodológicos que cometieron muchos investigadores serios de su generación, trabajando en un campo donde la tentación de encontrar patrones significativos era particularmente fuerte, porque las implicaciones de encontrarlos eran particularmente atractivas, y eso no es lo más incómodo de esta parte de la historia. En unos minutos vas a descubrir por qué algunos de los científicos que más duramente criticaron el trabajo de Greenberg en vida terminaron, años después de su desaparición, revisando su postura de una manera que sorprendió a toda la comunidad. Si quieres llegar hasta el final de este análisis, quédate, y si todavía no lo has hecho, suscríbete a este canal porque seguimos investigando este tipo de historias sin quedarnos en la superficie, con el mismo nivel de detalle que estamos usando hoy. Aquí llegamos a uno de los giros menos conocidos de todo este debate. Uno de los críticos más firmes de Greenberg en las décadas de los 80 y 90, un psicofisiólogo formado en la tradición más convencional del conductismo experimental, publicó en su momento varios artículos desmontando punto por punto la metodología del experimento de la transferencia de potenciales evocados. Sus críticas eran técnicamente sólidas y contribuyeron de manera importante al escepticismo institucional que rodeó a Greenberg durante buena parte de su carrera. Sin embargo, más de una década después de la desaparición de Greenberg, ya en el contexto del auge de la investigación en hyperscanning y en neurociencia social, este mismo investigador escribió en un artículo de revisión mucho menos conocido que sus críticas originales, algo que vale la pena citar con cuidado sin exagerar su alcance, reconoció que, aunque la metodología original de Greenberg tenía problemas serios que seguían sin resolverse, la pregunta general que había intentado responder, es decir, si la interacción social deja alguna huella medible en la actividad cerebral coordinada entre personas, había resultado ser una pregunta legítima, más legítima de lo que la mayoría de sus colegas, incluido él mismo en su momento, estaban dispuestos a admitir en los años en que Greenberg publicó sus resultados originales. Esto no es una vindicación completa. El propio investigador fue cuidadoso en aclarar que esto no significa que los resultados específicos de Greenberg estuvieran bien fundamentados, ni que su interpretación en términos de un campo de información externo tuviera algún sustento. Lo que reconoció específicamente fue que la pregunta de fondo, despojada de la explicación mística que Greenberg le daba, resultó ser un territorio de investigación fértil y legítimo que la ciencia convencional tardó varias décadas en empezar a explorar con las herramientas adecuadas. Y aquí es donde quiero que hagamos una pausa y pensemos con cuidado en algo que va más allá de Greenberg como persona, porque toca un patrón que se repite en la historia de la ciencia con una frecuencia que deberíamos tomar más en serio. Hay investigadores que hacen preguntas legítimas, con intuiciones que resultan tener algo de razón, pero que las persiguen con metodologías defectuosas y con explicaciones especulativas que van mucho más allá de lo que sus datos realmente sostienen. Cuando esto ocurre, la comunidad científica comprensiblemente rechaza el paquete completo, la pregunta, la metodología y la explicación, todo junto. Y
solo años o décadas después, cuando otros investigadores llegan a preguntas similares por caminos metodológicamente más sólidos, se hace visible que la intuición original no era del todo descabellada, aunque el envoltorio en el que llegó sí lo fuera. ¿Es esto lo que pasó con Greenberg? Parcialmente sí, pero quiero ser muy cuidadoso aquí, porque también hay una diferencia importante entre este patrón y lo que ocurrió realmente con su obra, y esa diferencia es la que nos falta explorar para llegar a un veredicto honesto. La diferencia es la siguiente. En los casos históricos donde un científico se adelantó a su época de manera genuina, generalmente existe con el tiempo una confirmación relativamente directa del mecanismo específico que esa persona proponía, no solo de la pregunta general que estaba explorando. En el caso de Greenberg, lo que tenemos hasta donde la evidencia actual permite afirmar con honestidad es una confirmación de la pregunta general, pero ninguna confirmación del mecanismo específico que él proponía. Su intuición de que las relaciones cercanas dejan huellas neurológicas medibles resultó tener fundamento. Su explicación de que esas huellas se deben a un campo de información no local que conecta cerebros de manera directa, sin canales sensoriales convencionales, sigue sin tener ningún sustento sólido. Esto nos deja en una posición más matizada que cualquiera de los dos extremos con los que empezamos este video. No estaba completamente equivocado, pero tampoco se adelantó a su época en el sentido en que sus seguidores más entusiastas suelen presentarlo. Se adelantó, si acaso, en el tipo de pregunta que decidió hacerse, en un momento en que casi nadie en la neurociencia seria consideraba legítimo estudiar la conexión entre cerebros como un fenómeno digno de investigación rigurosa. Y se equivocó de manera bastante clara, según la evidencia disponible, en el tipo de explicación que eligió para responder esa pregunta. Antes de cerrar, quiero volver a algo que mencioné al principio, porque creo que es la pieza que le da a todo este debate su peso emocional real, más allá de la discusión puramente técnica. Greenberg desapareció sin dejar ningún rastro claro, en un momento de su vida en el que, según sus colaboradores más cercanos, estaba empezando a cuestionar públicamente algunos de los pilares de su propia teoría, moviéndose hacia una versión más matizada, menos categórica, de sus ideas sobre el campo sintérgico. Nunca sabremos si, de haber tenido más tiempo, habría llegado a refinar su trabajo lo suficiente como para producir evidencia más sólida, o si habría terminado abandonando algunas de sus ideas más especulativas frente a la acumulación de resultados de replicación inconsistentes. Esa incertidumbre, la de una carrera interrumpida en un momento de transición intelectual real, es probablemente la razón por la que este debate sigue tan abierto hoy, más de 3 décadas después. No estamos juzgando una obra completa y cerrada. Estamos juzgando un trabajo en progreso, congelado a mitad de una revisión que su propio autor parecía estar empezando a hacer. Así que aquí está mi veredicto, con toda la honestidad que puedo ofrecerte después de revisar los datos, las críticas y las defensas de ambos lados. Jacobo Greenberg no estaba completamente equivocado, porque hizo preguntas que la ciencia legítima ha terminado tomando en serio por otros caminos. Pero tampoco se adelantó a su época de la manera limpia y heroica en que a veces se cuenta su historia, porque el mecanismo central de su teoría, el campo sintérgico, la látice, sigue sin tener, hasta el día de hoy, ninguna confirmación experimental robusta e independiente. Fue probablemente algo más difícil de resumir en una frase pegajosa. Un científico con buena intuición y metodología imperfecta, trabajando en el límite exacto donde la curiosidad legítima y el deseo de encontrar algo extraordinario empiezan a confundirse, y que desapareció antes de que pudiéramos saber hacia qué lado, finalmente, se habría inclinado su propio criterio. Ahora quiero saber tu veredicto. Después de todo lo que hemos revisado hoy, ¿crees que Jacobo Greenberg estaba equivocado o crees que se adelantó a su época? Dímelo en los comentarios, y dime también si algo de lo que viste en este video te hizo cambiar de opinión respecto a lo que pensabas al principio. Si este tipo de análisis, sin idolatría y sin desprecio fácil, es el tipo de contenido que quieres seguir viendo, suscríbete a este canal, porque en las próximas semanas vamos a abrir uno de los expedientes más controvertidos de todo su archivo, el trabajo que hizo con la curandera Pachita, el capítulo de su carrera que más divide a quienes estudian su legado y que plantea
quizás con más fuerza que cualquier otro momento de su vida, la misma pregunta incómoda que hemos estado explorando hoy. Quédate por aquí, porque esa historia va a poner a prueba todavía más cualquier veredicto que hayas construido hasta ahora. Hay un patrón histórico que vale la pena traer aquí, porque nos ayuda a calibrar mejor qué tan excepcional es realmente el caso de Greenberg dentro de la historia de la ciencia. Ignaz Semmelweis, el médico húngaro que en el siglo XIX propuso que los médicos debían lavarse las manos entre autopsias y partos para reducir la mortalidad materna, fue ridiculizado, aislado profesionalmente y terminó sus días internado en un asilo sin que la comunidad médica de su época aceptara jamás en vida la validez de su descubrimiento. Décadas después, con el desarrollo de la teoría microbiana de las enfermedades, quedó claro que Semmelweis tenía razón desde el principio, aunque no tuviera el marco teórico completo para explicar exactamente por qué funcionaba lo que proponía. Este es el ejemplo que la gente suele citar cuando quiere defender a cualquier científico marginado como un genio incomprendido. Pero fíjate en la diferencia clave entre este caso y el de Greenberg, porque es exactamente la diferencia que estuvimos construyendo hace un momento. En el caso de Semmelweis, el mecanismo que él proponía, aunque incompleto, apuntaba en la dirección correcta. Había algo transmisible, algo que se quedaba en las manos de los médicos y que causaba infecciones. No tenía la palabra bacteria, no tenía microscopios lo suficientemente buenos para verlas con claridad, pero la estructura básica de su explicación, un agente físico transmisible que iba de un cuerpo a otro a través del contacto, resultó ser fundamentalmente correcta. En el caso de Greenberg lo que tenemos es lo opuesto. El fenómeno general que observó, la sincronía neurológica entre personas cercanas, resultó tener sustento real, pero el mecanismo que propuso para explicarlo, un campo de información no local, sigue sin tener ningún tipo de confirmación, y las explicaciones que sí han sido confirmadas, como el procesamiento predictivo o la sincronización a través de canales sensoriales compartidos en el hyperscanning, no tiene nada que ver con lo que él proponía. Es casi el caso inverso al de Semmelweis. Acertó en el fenómeno, pero erró completamente en el mecanismo. Esto importa porque cambia por completo lo que significa adelantarse a su época. Adelantarse a su época, en el sentido fuerte que usamos para describir a alguien como Semmelweis, significa haber tenido razón sobre algo específico que el resto del mundo tardó en aceptar. Lo que Greenberg tuvo, en el mejor de los casos, fue una corazonada correcta sobre qué territorio merecía atención, envuelta en una explicación que no ha resistido el escrutinio posterior. Son logros distintos y mezclar ambos en la misma categoría es, en mi opinión, uno de los errores más comunes que comete tanto la gente que lo idolatra como, paradójicamente, la gente que lo desprecia sin conocer los detalles, porque ambos grupos suelen operar con la misma simplificación de fondo. O tenía razón en todo o estaba equivocado en todo. Quiero traer también un dato que rara vez aparece en los resúmenes divulgativos sobre su legado, porque matiza todavía más este veredicto. En los años posteriores a su desaparición, un grupo de investigadores mexicanos, algunos de ellos antiguos colaboradores directos de Greenberg, intentaron continuar una línea de trabajo que él había dejado inconclusa: el estudio de la coherencia neurológica en practicantes de meditación de larga duración comparados con sujetos sin ningún entrenamiento contemplativo. Esta línea de investigación, separada del experimento de la transferencia de potenciales y menos controvertida metodológicamente, sí encontró apoyo posterior sólido en la literatura científica internacional. La meditación sostenida efectivamente produce cambios medibles y replicables en los patrones de sincronía entre distintas regiones cerebrales. Un hallazgo que hoy es ampliamente aceptado dentro de la neurociencia contemplativa, un campo que se ha consolidado con rigor metodológico en las últimas 2 décadas. Aquí está el matiz importante. Esta línea de trabajo de Greenberg, la que menos atención mediática recibió en su momento, comparada con el espectáculo mucho más llamativo de la transferencia de potenciales entre 2 cerebros separados, resultó ser la que mejor ha envejecido científicamente. Y esto nos dice algo revelador sobre su propia carrera. Dentro del conjunto amplio de preguntas que Greenberg exploró, algunas eran más sólidas que otras, y las que recibieron menos atención pública en su momento, probablemente porque eran menos espectaculares, menos aptas para titulares llamativos, resultaron ser las que la ciencia terminó validando con mayor claridad. Mientras que la pregunta más espectacular, la que definió su fama y también su controversia,
sigue exactamente donde estaba hace 30 años, sin confirmación robusta. Esto plantea una pregunta incómoda sobre el propio Greenberg como científico, más allá de si sus teorías eran correctas o no. Estaba en algún nivel más atraído por las preguntas espectaculares que por las preguntas sólidas. Sus colaboradores más cercanos ofrecen versiones distintas sobre esto. Algunos insisten en que su prioridad siempre fue el rigor y que la atención mediática desproporcionada hacia sus experimentos más llamativos fue una consecuencia del interés público, no de una elección deliberada suya. Otros, de manera más crítica, sugieren que Greenberg sí sentía una atracción genuina hacia lo extraordinario, hacia la posibilidad de encontrar algo que cambiara radicalmente nuestra comprensión de la conciencia, y que esa atracción, aunque intelectualmente honesta, lo llevó a interpretar datos ambiguos con más entusiasmo del que la evidencia estrictamente justificaba. Cuéntame en los comentarios qué piensas de esto, porque creo que toca algo que va más allá de Greenberg como caso particular. Esa tensión presente en cualquier investigador ambicioso entre perseguir lo que es metodológicamente más sólido y perseguir lo que es intelectualmente más emocionante. No siempre son la misma cosa, y la historia de la ciencia está llena de figuras que se inclinaron demasiado hacia uno de los dos lados. Con todo esto en la mesa, quiero cerrar volviendo al veredicto, pero ahora con una capa adicional de matiz que espero que hayas ido construyendo conmigo a lo largo de todo el video. Jacobo Greenberg no fue un charlatán, en el sentido de alguien que inventaba resultados de manera deliberada para engañar a su audiencia. La evidencia disponible no apoya esa lectura, y sería injusto simplificarlo así. Tampoco fue un profeta incomprendido, cuya teoría central está esperando su vindicación final, porque la evidencia acumulada durante las 3 décadas posteriores a su desaparición no ha movido esa aguja de manera significativa a su favor. Fue algo mucho más parecido a lo que la ciencia produce con mayor frecuencia de la que nos gustaría admitir. Un investigador serio, formado rigurosamente, que identificó preguntas genuinamente interesantes, que las perseveró con una metodología imperfecta y que las envolvió en un marco teórico demasiado ambicioso para la evidencia real que tenía en sus manos. Su error no fue hacer las preguntas equivocadas, fue construir, alrededor de preguntas legítimas, una arquitectura teórica que corría muy por delante de lo que sus propios datos podían sostener. Y si me permites una última reflexión, antes de que me digas tu veredicto final, tal vez la pregunta con la que titulamos este video, ¿estaba equivocado o se adelantó a su época?, esté mal planteada desde el principio, porque asume que solo puede ser una de las dos cosas. La historia real, la que hemos ido reconstruyendo juntos con cuidado durante toda esta hora, sugiere algo más incómodo y en el fondo más honesto, que casi ningún científico ambicioso es completamente una cosa o la otra. Que el avance real del conocimiento casi nunca llega en la forma limpia de un genio vindicado o un charlatán desmontado, sino en esta forma mucho más confusa, donde una parte del trabajo de alguien resulta ser una semilla real de algo importante y otra parte resulta ser simplemente un callejón sin salida bien intencionado. Ahora sí, dime tu veredicto final en los comentarios, con toda la honestidad que puedas después de este recorrido, y si este tipo de análisis, sin atajos y sin conclusiones fáciles, es el tipo de contenido que valoras, suscríbete a este canal, porque la próxima semana vamos a entrar en el capítulo que, según casi todos los que han estudiado a fondo el legado de Greenberg, es el que más divide cualquier veredicto que hayas construido hasta ahora, su trabajo directo con la curandera tradicional conocida como Pachita. Ahí vamos a ver a un científico riguroso, formado en la tradición experimental más exigente, entrando en un territorio que ningún colega suyo se atrevió a pisar, y vamos a tener que preguntarnos otra vez, con la misma honestidad que usamos hoy, si eso fue el momento en que Greenberg llevó su curiosidad científica hasta sus últimas consecuencias legítimas, o el momento exacto en que la cruzó hacia algo que ya no podemos llamar ciencia. Quédate por aquí, porque esa historia va a poner a prueba, todavía más, todo lo que acabas de concluir sobre él.